Política en corto. Antes de demócratas que se han marginado de esta cita, también Moisés, esa es la pregunta, porque habían personas como, Isidro Solís, por ejemplo, que había dicho que era para él bastante difícil votar por Kast, pero yo no sé si hay toda la militancia y todos los dirigentes de demócratas están cuadrados con Kast. A ver, escuchemos lo que está diciendo Ruth Hurtado y tú nos vas contando. Convocatoria que hoy día Jorge Tarut junto a Jimena Rincón lograron, en donde hay chilenos independientes, demócratas, amarillos, que vienen a dar su respaldo a la candidatura de José Antonio, buscando el bienestar para Chile. Así que quiero dejar con ustedes a Jorge Tarut, exdiputado. Muchas gracias. Soy de formación un socialdemócrata y lo seré hasta el último de mis días. Hoy día el país vive una situación realmente extraordinariamente difícil. La mochila que deja este gobierno al próximo gobierno nunca se había dado ningún gobierno desde el retorno a la democracia. ¿Para qué vamos a decir? La delincuencia desatada, nunca vista en la historia, la inseguridad que vive la gente, la salud, con millones en listas de espera, con hospitales sin insumos para operar a la gente, el desempleo, y particularmente el desempleo femenino. Es decir, la tarea por delante es tremenda. Con José Antonio Kast, que estuvimos 16 años en la Cámara de Diputados, claro que tuvimos diferencias, pero esas diferencias hoy, en las condiciones que vive el país, tenemos que dejarlas de lado. Tenemos que ponerle el hombro por Chile, por el país, porque tenemos que sacarlo adelante, y lo va a sacar adelante. Ese es el punto. Ahora, claro, también en la Cámara tuvimos coincidencia, porque defendimos a los demócratas venezolanos que luchan contra una dictadura, mientras el diputado Boris defendía a rajatabla al dictador Maduro. No solo eso, como presidente, porque a veces la memoria es frágil, fue donde el presidente Biden a pedirle que le levante las restricciones al dictador Maduro. Este gobierno que pretende continuar no puede seguir, y por lo tanto tenemos que trabajar duro por delante. Las cosas no van a ser fáciles, por lo tanto hay que darle apoyo. No hay nada sencillo ante la situación que nos deja el actual gobierno. Muchas gracias. Jorge Tarut, exdiputado, también experto en materia de relaciones internacionales. Vamos a ver qué va a decir la senadora Rincón, que en algún minuto también fue una posible carta presidencial de demócratas. Bueno, yo agradezco esta reunión, es la tercera oportunidad en que podamos conversar con el candidato José Antonio Kast y parte de sus equipos, y esto ha ido creciendo. En esta oportunidad habemos muchos más que la primera conversación que coordinó y gestó Jorge Tarut. Y hay, como ha dicho muy bien Ruth Hurtado, hombres y mujeres independientes, demócratas, amarillos, hombres y mujeres que venimos sin lugar a duda del mundo de la socialdemocracia, del socialcristianismo. Y después de una larga reflexión en la que tuvimos presente lo que el país había dicho hace ya unos días atrás, en que eligió un rumbo, y ese rumbo claramente no es la continuidad de un mal gobierno, como lo ha expresado también Jorge Tarut, y que nos hace reflexionar y decir, bueno, ¿dónde vamos a estar? En una decisión que es binaria, porque no hay dos alternativas. Nosotros le planteamos al candidato ciertos temas que para nosotros eran importantes y fundamentales, y en los que la verdad teníamos más de una coincidencia. Cuando él nos hablaba de la emergencia sanitaria, nosotros le decíamos, esa frase es nuestra, porque la patentamos en una iniciativa legislativa.
Cuando hablábamos de las cárceles, le dijimos, oye, hace casi 3 años tenemos un proyecto en materia migratoria y hace más de un año uno de segregación carcelaria, replicando el modelo italiano. Cuando hablábamos de la niñez y el rol que tienen nuestros niños y la primera infancia, bueno, son temas que a él también le importan y le ocupan. Y además agregamos temas fundamentales como la vivienda. Conversábamos hace una semana atrás, antes de votar el presupuesto, que estábamos impulsando el que se congelara el reavalúo fiscal, porque nos parecía que era urgente ver cómo se hacía la estimación de ese impuesto. Y lo logramos en la discusión presupuestaria, pero ahora hay que ir más allá, hay que ver cómo se hace el reavalúo cada 4 años y cómo abordamos el que nuestros adultos mayores dejen de pagar un arriendo al fisco por su propiedad que con tanto esfuerzo le costó sacar adelante. Y hablamos también del tema del desarrollo productivo y del medio ambiente. Y la verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias. Y entonces, como hay que tomar definiciones y no repetir errores del pasado, cuando hombres y mujeres se enfrenten al voto el día 14 de diciembre, tienen 4 alternativas. Votar en blanco, que significa sumarle a la mayoría su opción. Votar nulo, restarse de una decisión importante, o elegir a una de las 2 opciones presidenciales. Yo esto lo he dicho en más de una oportunidad, en la elección pasada no marqué mi voto. Y en esta oportunidad los que estamos aquí hemos decidido apoyar a José Antonio Kast, porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente Frei, pese a que tenemos diferencias, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país para hombres y mujeres. Esto no se trata de izquierdas y de derechas, esto se trata de Chile y de cómo logramos avanzar y sacar adelante a nuestro país de la inseguridad física, que tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, el cibercrimen, de la inseguridad económica, cuando hay jóvenes y mujeres que ven con pesimismo su futuro y eso obviamente rompe y quiebra el alma, y necesitamos poner esperanza. Y nosotros creemos en la esperanza. La gente vota por rabia, vota por miedo o vota por esperanza. Y nosotros queremos invitar a los chilenos a votar por esperanza para que respaldemos a José Antonio Kast y pensemos en el camino que tenemos por delante, en el camino que vamos a andar y no en el que vamos a dejar atrás. Muchas gracias. La senadora entonces Jimena Rincón evidenciando y manifestando de manera concreta que el Partido Demócrata respalda la candidatura de José Antonio Kast. Escuchemos al candidato republicano. Gracias por acompañarnos una vez más en este punto de prensa. Agradecerle a todas las personas que nos siguen a lo largo de Chile a través de las distintas redes sociales para poder conocer en detalle lo que hoy día está ocurriendo acá en nuestra casa. Y lo que está ocurriendo parte con una frase que usó para terminar una reunión interna Jimena Rincón, y que es una frase que al menos a mí, a mi familia, siempre nos ha encantado, incluso en la voz de quien interpreta el poema de Machado que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hoy día Chile perdió en parte ese camino. Por distintas razones estamos hoy día viviendo una crisis en las distintas áreas. Y nosotros lo que hemos planteado cuando hablamos de un gobierno de emergencia no es un gobierno republicano del Partido Republicano, es un gobierno de emergencia que convoca a las distintas sensibilidades a trabajar para recuperar a Chile de esta crisis de seguridad, de esta crisis social, en educación, en vivienda, en salud, de esta crisis económica que tiene a millones de compatriotas en el desempleo o en la informalidad. Se habla aquí de expresidentes y se generó toda una discusión respecto de una audiencia que me otorgó el expresidente Frei. Y eso solo lo enaltece como estadista, porque la reunión se la solicité para que él me pudiera explicar cómo recuperar la confianza en nuestro país
después de distintos eventos de cambios constitucionales de uno y otro lado, para que los inversionistas extranjeros no tengan desconfianza. Y esa desconfianza se suple cuando se trabaja por un gobierno que mira de una manera distinta y no partidaria las políticas públicas. Lo que hemos vivido en los últimos años es un gobierno que descalifica a quienes piensan distinto, que no escucha cuáles son los problemas reales, y por eso seguimos lamentando la muerte de 40.000 compatriotas al año en listas de espera. Por eso seguimos viendo a jóvenes que no tienen esperanza, que la educación les vaya a dar la libertad suficiente para poder desarrollarse después libremente. Vemos esa esperanza de las personas jóvenes que no aspiran ya a la vivienda propia y se tienen que conformar con un arriendo o estar de allegados, y así en distintas áreas. Y en la conversación que hemos tenido ya en distintas ocasiones, como decía Jorge, nos conocemos hace muchos años, con todas las diferencias que uno puede tener cuando el mismo estilo de la Cámara los sienta enfrentados. Pero como buen diplomático, Jorge siempre cruzaba el hemiciclo y ponía a Chile por delante. Y llegamos también a grandes acuerdos. Él recuerda algo que al menos a mí me motivaba mucho, que era defender a los presos políticos en Venezuela, donde uno veía distintas imágenes, donde la Internacional Socialista trataba de defender a alguien, pero el Partido Comunista agredía a ese alguien. Y pasaron muchos años de uno de los líderes venezolanos presos. Si había alguien que abogaba por la libertad, era Jorge Tarut. Y en eso pudimos encontrar un punto de encuentro. Y así, en la medida que hemos ido conversando, vemos que el foco para lo que viene es la persona, no la ideología. Y el problema es que se confunde la ideología, se quiere imponer la ideología sobre el bienestar de las personas. Y por eso en temas de salud se dice no podemos compatibilizar lo público con lo privado, todo tiene que ser público, aunque las personas no tengan solución, tiene que ser público. La persona es lo importante. Por eso cuando uno quiere potenciar la construcción de hospitales y hay hallazgos arqueológicos, uno tiene que respetar el hallazgo arqueológico, pero primero tiene que respetar la vida de la persona. Y por eso se produce la discusión cuando se reconstruye un hospital de si es más importante el cuidado de las arañitas o el cuidado de las personas. Y las cosas no son en contraposición, es con el medio ambiente, cuidando a las personas. Porque no había para qué detener la construcción de un hospital para resguardar a esas arañas. Se podía hacer todo a la vez. Ese es un enfoque que yo creo que compartimos, y también en el tiempo hemos ido coincidiendo o dándonos cuenta que nosotros tomamos algunos temas, porque no nos conocíamos tan bien, algunos temas que coincidían. La emergencia sanitaria, que va en la línea de lo que les digo. El tema de la seguridad, el tema de la segregación en las cárceles o el tema de la migración. Hay un trabajo previo que han realizado, muy importante, que se complementa. Y eso pudo ser por el gesto que tuvo Evelyn Matei, a quienes todos apoyaron, y que el primer día estuvo acá y dijo, las personas que me apoyaron te van a apoyar a ti, en la medida que ellos lo decían libremente. Y cada uno fue haciendo su reflexión, cada uno fue analizando, y esto no es el apoyo de un partido, como también lo conversamos, sino que es el apoyo de personas que ejercen liderazgo dentro de un partido, respetando a otras personas que dentro del mismo partido puedan tener legítimas diferencias de decir, yo voy a seguir en el nulo porque no comparto, o voy a seguir en el blanco porque no estoy convencido, pero estoy seguro de que en el transcurso del gobierno, en la medida que demostremos que este es nuestro gobierno, no el gobierno de José Antonio Kast, no el gobierno de un partido político determinado, vamos a coincidir también con ellos en trabajar en conjunto y vamos a seguir sorprendiendo. Y se van a ir derrumbando las caricaturas, porque también en política se dan muchas caricaturas por el debate político preelectoral. Claro, cada uno destaca las características de uno y destaca las que no le gustan del otro, pero la generosidad después de eso es tener un objetivo común más grande, que en este caso es nuestro proyecto país. Hemos conversado sobre derechos sociales, y lo que me plantearon en su momento, creo que fue Marcelo Castillo, me dijo, usó la palabra sin regresión. Y es lo que nosotros hemos dicho siempre.
Más allá de que a través de la inteligencia artificial imiten mi voz y digan que se van a terminar todos los derechos sociales, nosotros estamos claros que la PGU no se toca. Estamos claros que los derechos de indemnización por año de servicio no se tocan. Pero que otro llegue a suplantar la voz a través de inteligencia artificial, la imagen a través de inteligencia artificial, no tenemos cómo detenerlo porque eso es dentro de una libertad tecnológica que es muy difícil de controlar. Y claro, podemos dictar una ley por acá, pero van a venir de otro lado y no los vamos a encontrar al final. Entonces no nos vamos a desgastar en eso, porque los ejemplos y lo que estamos demostrando aquí es que esto, Arturo, llegó el presidente de nuestro partido, pero pasa nomás, estábamos con la secretaria general muy bien acompañados, pero llegó nuestro presidente y senador electo, así que aquí al lado del embajador, ex embajador, ex diputado. Entonces, esto es sin regresión. Y creo que aquí hay un testimonio claro de compromiso de que nosotros en esos temas de derechos sociales no vamos a echar pie atrás. Nosotros lo que queremos es un Estado eficiente, austero, un Estado que corte el gasto político, nunca el gasto social. En temas de cultura, bueno, tienen un desarrollo de programa que nosotros podamos tener, pero esto se complementa mucho más. Y es de verdad admirable todo lo que ellos tienen ya trabajado. El tema salud ya lo hablamos, el tema salud mental, que no solamente es un tema de salud, es un tema de vida sana. Hemos conversado con Erika Olivera de cómo la seguridad se enfrenta con cultura, con deporte, con educación. La seguridad no es solamente la fortaleza del Estado para recuperar el control de las cárceles, no es solamente la fuerza del Estado para cerrar las fronteras y controlar las rutas internas. Esto tiene que tener una alternativa para las personas. Hay ciudades como Medellín que con diseño urbano mejoraron mucho la calidad de vida, y eso lo dijo Carlos Maldonado, que tiene una vasta experiencia en cómo integrar el tema de la seguridad con temas de deporte, cultura y salud. El tema de la niñez siempre ha sido una prioridad para todos nosotros. Otra cosa es que lo que se haya pensado o lo que se haya diseñado como política pública haya funcionado o no. Y también tenemos que ser humildes para reconocer que algunas de las legislaciones que hemos llevado adelante no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellas para efectivamente solucionar el problema de los menores. En el tema de los recursos hídricos. 10:21, José Antonio Cast a esta hora en la sede del Partido Republicano, sede de su también comando presidencial, recibiendo el apoyo de demócratas. Lo que ha destacado sí es que legítimamente dentro del Partido Demócratas pueden haber personas que sigan considerando votar blanco o nulo, entendiendo que el apoyo es, claro, de dirigentes del Partido Demócratas, como vemos a esta hora en la pantalla, a la senadora Rincón y también al exdiputado Tarut, como otros dirigentes de esa colectividad. Moisés y Nostroza está en ese lugar. Nosotros vamos a hacer el corte y vamos a seguir con la revisión de noticias al regreso de esta pausa aquí en T3 en Vivo AM. Ya volvemos con T13 en Vivo AM con Cristina González y Francesco Gacé.